Bien, 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 bien. Continuando con los temas de nuestro curso de Administración Financiera, lo que vamos a conversar en esta sesión es de la valoración de acciones y bonos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en esta poderosa sesión. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de los bonos. ¿Qué son los bonos? Los bonos son obligaciones de deudas, son promesas de pago. Promesas de pago que se generan por una determinada cantidad de dinero, y por esa cantidad de dinero se va a pagar una determinada tasa de interés, y esto va a ser pagadero en una determinada fecha, en un determinado plazo. De cierta forma te estoy diciendo cuáles son las condiciones que tiene un bono, ¿no? Un bono es, es una obligación de pago, una promesa de deuda, ¿ya? Que tiene un plazo y que tiene una tasa de interés. Los bonos pueden ser emitidos por empresas del sector privado, como también pueden ser emitidos por el gobierno. ¿Cuál es la intención de un bono? Conseguir financiamiento. Es una forma en la cual tanto las empresas como los gobiernos pueden obtener fondos, pueden financiar sus proyectos de una manera, se puede decir, un poco más favorable que si es que acudiesen a un crédito tradicional, por ejemplo, en empresas o en entidades financieras. Entonces, los bonos es una forma de obtener fondos de una manera, podríamos decir, directa. Por lo tanto, esto conlleva a que sea mucho más barato que un financiamiento tradicional. ¿Por qué? Porque imagínate, si una empresa desea recurrir a fondos, ¿ya? Porque a un banco, por ejemplo, ya una empresa necesita financiarse y acude a un banco, el banco le va a dar a cierta tasa de interés, una determinada cantidad, pero esa tasa de interés es una tasa que está considerando, o mejor dicho, ese dinero, olvidémonos un ratito de la tasa de interés, ese dinero es un dinero que no es del banco, pues. Ese dinero es de los ahorristas. Y por ende el banco tiene que pagarle una tasa a los ahorristas. Y cuando presta dinero el banco, esa tasa que cobra el banco incluye la tasa que también tiene que pagarle pues, a los ahorristas de quienes consigue el dinero. En cambio, cuando se acude a un financiamiento a través de bonos, no se pasa por este intermediario, ¿no? Que vendría a ser el banco. No. Por ende, es una forma más directa de conseguir el dinero. Por ejemplo, existen empresas, existen individuos que tienen superávit de dinero y entonces van a adquirir los bonos. Uno, porque van a recibir una tasa mayor a la que les paga el banco, y por otro lado las empresas estarían recibiendo directamente estos fondos de dinero de estas personas, obviamente pagando una tasa menor a la que pagarían si es que recurriesen a un banco para hacerse un préstamo. ¿Ya? Por eso es que estamos hablando de que esta es una forma mucho más conveniente y mucho más directa de financiar o de obtener fondos, ya sean para las empresas o ya sean para los gobiernos. ¿Ya? ¿Me he dejado entender? Por favor, a ver, vamos. A través del chat manifiéstense si está claro lo que les acabo de comentar. Están conmigo. Vamos. Hablen. ¡Vamos! Genial. Bien, ¿cuáles son las características de los bonos, no? En primer lugar, lo que te acabo de mencionar, los bonos son reconocimientos de deuda, es una deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que el poseedor de un bono vendría a ser un acreedor para la empresa, un acreedor. ¿Por qué? Porque la empresa le va a deber dinero a ese poseedor del bono.
Los bonos se colocan generalmente mediante subasta pública, es decir, a través del mercado de valores, ¿ya? Pero también se pueden dar colocaciones directas. Colocaciones directas es cuando se emiten bonos directamente ya para, vamos a decirle, para una institución o un organismo ya previamente establecido, ¿no? Como que digo, voy a emitir bonos y esos bonos me los va a comprar la empresa A. Eso es colocación directa. En cambio, bonos colocados mediante subasta pública es a través del mercado de valores y van a existir infinidad de individuos que van a querer comprar esos bonos. ¿Ya? Esa es la diferencia. El poseedor de un bono lo que va a tener es un rendimiento fijo por esa inversión que ha hecho en el bono. ¿Qué quiere decir esto? Que el bono se compromete a pagarte una tasa de interés. Entonces, esa tasa de interés que te va a pagar es fija, a una tasa fija. El bono te va a pagar una tasa fija. Eso es lo que te está prometiendo el bono, ¿no? Es decir, la empresa emite un bono, ¿no? Y quien adquiere un bono obviamente le está dando dinero a la empresa y por ese dinero que le está dando a la empresa se compromete a pagarle cierta tasa de interés. Obviamente esta tasa de interés es mucho más atractiva que colocar tu dinero en el banco, por ejemplo, ¿no? Y es mucho más conveniente para la empresa porque esa tasa de interés que va a pagar va a ser mucho menor que la que pagaría a un banco si es que acude a un préstamo. Otra característica de los bonos es que son de libre negociación. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden negociarse libremente en el mercado secundario. Es decir, que tú puedes adquirir un bono y después ese bono lo puedes llevar al mercado secundario y lo puedes vender. Entonces en el mercado secundario se negocian bonos, se compran y se venden bonos, ¿ya? En el mercado secundario. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito qué es el mercado primario y qué es el mercado secundario. No se preocupen. Cuando las tasas de interés suben, el valor de los bonos a tasa fija tiende a bajar. Y por la misma razón, cuando las tasas de interés disminuyen, el valor de los bonos tiende a subir. Eso también es algo que les voy a explicar con un ejemplito. Ahorita les explico sin que lo vean, un poco difícil que me entiendan. El capital de los bonos no puede ser redimido por su emisor hasta su fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el capital invertido en un bono se paga al final del plazo que tiene cada bono. Por ejemplo, yo tengo un bono a 3 años. Por ese bono yo he adquirido ese bono 1000 soles. ¿Ya? Durante 3 años se me va a pagar los intereses que genere ese bono, ¿no? Y al final del tercer año, recién me van a devolver mi capital invertido, esos 1000 soles. Al final del tercer año, a eso se refiere. Lo único que procede periódicamente son los pagos de los intereses, que por lo general se efectúan de manera trimestral. Justo lo que te acabo de comentar, ¿no? Cuando tú adquieres un bono, pagaste 1000 soles, ¿no? Ese bono tiene una vigencia de 3 años. Durante esos 3 años, lo que se te va a estar pagando son los intereses que genera ese bono. Y al final del último año, en este caso del tercer año, se te devuelve el capital. Bien. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los bonos para la empresa emisora o para el gobierno? Mejor dicho, vamos a decirle nomás para el emisor. La ventaja es que es una fuente, una captación de recursos a mediano y largo plazo, vamos a decirle mucho más conveniente, ¿ya? Los bonos son siempre a mediano y largo plazo, es decir, a 2 años, de 2 años para arriba, mediano y largo plazo. Las tasas de interés de los bonos son normalmente inferiores a las que están en el sistema financiero tradicional. Es decir, que el interés que pagaría la empresa por esos fondos es mucho menor que si acude a un préstamo bancario.
Y por el lado del inversionista conseguiría una tasa de interés mucho mayor a la que le pagaría un banco, por ejemplo, por sus ahorros. ¿Ya? Es por eso que la tasa promedio que paga un bono está entre el promedio de la tasa activa, es decir, la tasa que cobran los bancos, y la tasa pasiva, es decir, la tasa que pagan los bancos. En este caso, hay ahorros. Otra ventaja de los bonos es que hay ahorros en costos de intermediación, algo que también te acabo de explicar, ¿no? Los bancos son intermediarios y como son intermediarios tienen esos costos, ¿no? Son intermediarios entre los ahorristas y quienes necesitan financiamiento. Ahí están los bancos, ellos son los intermediarios. Entonces a los ahorristas les tienen que pagar por una tasa, ¿no? Y esa tasa se la terminan agregando, se la terminan cobrando a quienes acuden por créditos. Entonces, cuando se utiliza bonos, se ahorra todos estos costos de intermediación porque el bono lo va a adquirir directamente un inversionista sin pasar por esta intermediación, ¿ya? Por eso es que dice que se ahorra costos de intermediación. Y no se requiere garantía a favor de los tenedores del bono. Es decir, que no se le pide garantías al que quiere un bono, ¿no? Tipos de bono, tenemos los bonos de tesoro público, tenemos los bonos corporativos, los bonos subordinados y los bonos de arrendamiento financieros. Vamos a hablar hasta de 4 tipos de bonos. Los bonos de tesoro público, cuando leas tesoro público se refiere a los bonos que son emitidos por el gobierno. Son bonos que el gobierno emite cuando necesita financiamiento, entonces emite bonos. Una característica de estos bonos es que la tasa de rendimiento, la tasa que va a pagar, es una tasa relativamente baja, es mucho más baja que otro tipo de bonos. ¿Por qué? Porque como son bonos de tesoro, como son bonos de gobierno, el riesgo, ¿ya?, de que te pague, de que no te paguen, mejor dicho, el riesgo de que no te paguen es mucho menor, Y una de las reglas de las finanzas es: a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces los bonos de tesoro son bonos pues con poco riesgo, ¿no? Con poco riesgo. Por eso es que estamos hablando de que la renta que pagan es una renta, vamos a decirle, baja, ¿no? Es un rendimiento no muy alto, ¿ya? Es bajito. Entonces, pero recuerda que son los bonos que emite el gobierno, ¿ya? El gobierno. Bien, después tenemos los bonos corporativos, y estos son los bonos que son emitidos pues, por corporaciones, por empresa. El comprador de un bono corporativo es un acreedor para la empresa y lo que espera es que le pague ciertos intereses en un determinado plazo y obviamente que al final le devuelvan pues el capital, ¿no? Es decir, el monto que dio en un inicio. Los bonos corporativos, ¿ya?, se pueden negociar en el mercado de valores, es decir, en la bolsa de valores, y pueden ser colocados también a partir de oferta pública, es decir, para que puedan ser comprados y vendidos en el mercado de valores. Muy bien. Beneficios, creo que ya te comenté los principales beneficios de los bonos corporativos. Es una forma de financiamiento mucho más directa y mucho más conveniente, y para los inversionistas es una forma de obtener tasas de rentabilidad mucho más altas que las que estaría pagando, por ejemplo, un banco, ¿no? Estos son los principales. Después tenemos los bonos subordinados, y los bonos subordinados son bonos emitidos por empresas bancarias y financieras, y estos sí o sí tienen que ser emitidos mediante oferta pública, ¿ya? Mediante oferta pública. ¿Por qué te digo esto? Porque te había comentado que los bonos pueden ser emitidos mediante oferta pública o también pueden ser colocados de manera directa. Entonces, cuando hablamos de bonos subordinados, estos no pueden ser colocados de manera directa. Todos son por oferta pública, ¿ya? Eso es importantísimo. ¿Qué más? Este tipo de bonos sí o sí tienen que ser pagados a su vencimiento, es decir, no pueden ser pagados antes de su vencimiento. A los bonos subordinados no procede el rescate,
¿ya? No hay rescate de bonos. ¿Y a qué me refiero con rescate de bonos? Por ejemplo, cuando se emite un bono, se puede colocar algunas cláusulas que son de rescate. Imaginemos un bono que, que es emitido a 10 años, ¿ya? 10 años tiene ese bono de duración. Pero se le coloca una cláusula de rescate a 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma empresa después de 5 años tiene la opción de comprar su bono, ¿no? De pagar por adelantado al, al, al propietario del bono, ¿no? Por eso sí se da rescate de bono. ¿Por qué? Porque la empresa lo va a recomprar, lo va a comprar, ¿no? Nuevamente. Entonces, esto no se da en el caso de los bonos subordinados, ¿no? Por eso los bonos subordinados no procede al rescate. Sí o sí, se tiene que esperar que se acabe el plazo y recién cuando se acaba el plazo se procede a pagar el capital. No se puede hacer esto antes, no se puede hacer esto antes. ¿Vale? Esos son los bonos subordinados, por eso por ende el nombre. Y después tenemos los bonos de arrendamiento financiero, y en este caso son bonos que solo se dan cuando se trata de financiar operaciones de arrendamiento financiero, por eso se llaman bonos de arrendamiento financiero. ¿Qué es el arrendamiento financiero? El arrendamiento financiero es una especie de, vamos a decirle, eh, es un alquiler ya con opción de compra. ¿Qué es un arrendamiento financiero? Por ejemplo, tú estás alquilando una máquina para tu producción. No la estás comprando, la estás alquilando. Y luego de que terminas de alquilarla, la has alquilado, digamos, por 3 años. 3 años has pagado mensualmente un alquiler. Cuando llegue el tercer año, el, quien te alquila la máquina, te puede decir, ok, me la has alquilado ya durante 3 años. Tienes la opción de comprarme la máquina por la diferencia. O sea, descontando todos esos 3 años de alquiler. O sea, solo pagar la diferencia, ¿no? Entonces, eso es arrendamiento financiero. Cuando tienes un alquiler y al final tienes la opción de comprar o no comprar. Entonces, por ahí, por ejemplo, tú decides comprar la máquina y como ya has pagado por 3 años, solo pagarías pues vamos a decirle, la diferencia de esa máquina, ¿no? O simplemente le dices, no, no quiero comprarla, quiero volver a alquilar, pero esta vez una máquina mucho más moderna. Son ejemplos, ¿no? Entonces, estos bonos de arrendamiento financiero solo son bonos para conseguir fondos para operaciones de arrendamiento financiero. Arrendamiento financiero. Por lo tanto, solo son emitidas, por ejemplo, por empresas dedicadas al arrendamiento financiero. Pero ya, solo son emitidas por ese tipo de empresas. Y también pueden ser negociados, ojo, también pueden ser negociados en rueda de bolsa, ojo, ojo. Y el lugar de pago está determinado por la empresa emisora, como parte de algunas de sus características. Bien, entonces esos son los 4 tipos de bonos que hemos visto. Y ahora vamos a ver cómo la valoración de los bonos, qué es lo que debemos de considerar. Y en primer lugar, para valorar los bonos debemos entender los elementos que conforman los bonos. En primer lugar tenemos los famosos cupones. Los cupones son los intereses que paga el banco, ¿ya? Son pagos uniformes y son pagos constantes durante el tiempo que dura el bono. El valor nominal es el principal, ¿no? El pago del bono. Y es lo que se va a liquidar al final del mes. O sea, el valor nominal es lo que un inversionista le ha dado de dinero al emisor del bono y es lo que espera que se le devuelva al final, ¿no? Del bono, al final del periodo. La tasa cupón es la tasa que se compromete, ¿no? A pagar, en este caso, el emisor, que puede ser el gobierno, que puede ser una empresa privada. Y bueno, después tenemos la vida o el vencimiento, que vendría a ser el periodo de duración que tiene
ese bono. ¿Ya? Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Ahora vamos a ver unos ejercicios así súper sencillitos para entender cómo es esto de la valoración de los bonos, ¿ya? Pero antes de que pase mi poderoso Excel, díganme si está claro lo que les estoy comentando, por favor, a través del chat. ¿Está claro? A ver, manifiéstense. Vamos, a ver, hablen a través del chat. Bien. Bien, vamos a ver cómo es esto de la valoración de un bono, ¿ya? Miremos acá, tenemos un bono que se emite a la par, dice a la par, ¿ya? Con un valor nominal de 1000 soles que paga una tasa cupón de 8% anual, ¿ya? Con un vencimiento de 10 años, ¿ya? Y dice la tasa de interés del mercado es del 8%. ¿Por qué sé que es un bono? ¿Por qué dice un bono emitido a la par? ¿A la par con quién? Es la pregunta, ¿no? ¿A la par con quién? A la par pues con la tasa de interés, o mejor dicho, con la tasa de rendimiento o la tasa de rentabilidad del mercado. Entonces, la tasa de interés que está pagando este bono es de 8%. La tasa de interés que está pagando el mercado es de 8%. Entonces, están a la par, están iguales, ¿no? ¿Y qué dicen? ¿Qué es lo que se obtiene? Lo que se obtiene es que el valor actual de un bono, ¿ya? El valor actual de un bono es igual a su valor nominal cuando la tasa del cupón es igual a la tasa de rentabilidad del mercado. Entonces, el valor actual del bono siempre es igual al valor nominal cuando las tasas están a la par. A la par. Entonces, fíjate, acá está la formulita de cómo se halla el bono, la valoración de un bono. Es un formulón en realidad, súper largo. Y yo prefiero utilizar el Excel, ¿ya? Pero de todas maneras voy a copiar la formulita, ¿ya? Porque esta es la formulita. La voy a copiar en mi Excel. Esta es la formulita. Formulaza diría yo, ¿no? Una formulaza. Listo. Esta es la fórmula, ¿no? Para hallar el valor actual de un bono. Para hallar el valor de un bono. Entonces, si te fijas, es 1 más, ¿ya? La tasa, en este caso, de rentabilidad del mercado. Por eso le he puesto R, ¿ya? La tasa de rentabilidad del mercado elevado a los años, en este caso que sería 8 años, menos 1. Todo eso entre la tasa de rentabilidad del mercado multiplicado por 1 más la tasa de rentabilidad del mercado elevado a 8 años, porque es lo que dura ¿qué se llama? El bono. Todo eso más el valor nominal, que vendría a ser los 1000, por 1 entre 1 más la tasa, que viene a ser el 8%, elevado al periodo a n, que vienen a ser pues los años. Entonces, si yo resuelvo toda esa ecuación, que no la voy a volver a hacer porque es muy larga, ya me sale 1000. ¿Yo qué prefiero utilizar? Prefiero utilizar la función de valor actual que viene en Excel, ¿ya? Donde lo único que tienes que hacer es, mira, colocas el valor actual. ¿Y qué vas a colocar? Vas a colocar la tasa, en este caso el 8%, el número de periodos es 2 años, el pago, que viene a ser el cupón, y el valor nominal, que viene a ser los 1000.
Oye, el cupón que te he dicho que es un pago periódico, es un pago constante, ¿no? ¿Cómo se halla el cupón? Con la tasa de interés que me da, ¿no? Acá lo vamos a volver a hallar, ¿no? ¿Cómo he hallado el cupón? El cupón vendría a ser los 1000 del valor nominal por la tasa que va a pagar ese bono, que viene a ser 8%. Entonces el cupón, el valor del cupón es de 80 soles. ¿Cuánto es el valor de cada cupón? 80 soles. Ahora, ¿cómo calculamos el valor actual? Valor actual, como te había dicho, le pones BA, la tasa, la que está en la par, ¿no? El número de periodos, 10, el pago, y el pago lo escribimos con negativo, ojo, o sea, el cupón, y el valor nominal también con negativo. Cerramos el paréntesis, le das tu poderoso enter y me sale 1000, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que está a la par? Porque mi valor actual está idéntico a mi valor nominal. ¿Por qué sucede eso? Porque la tasa que paga el cupón es igual a la tasa de rendimiento actual del mercado, ¿ya? Este es un bono a la par, Y se puede decir que este bono a la par es un bono emitido en el mercado primario. El mercado primario es el mercado en el que se emiten, escucha bien lo que te digo, se emiten títulos negociables o títulos valores con la intención de buscar financiamiento. El mercado primario es un mercado de financiamiento. El mercado secundario es un mercado de liquidez. Ya, ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Un mercado de liquidez. Ahora vamos a ver cuando un bono está sobre la par y cuando un bono está bajo la par, ¿no? Entonces sigamos con los mismos datos, ¿no? Tenemos un bono cuyo valor nominal es de 1000 soles, cuya tasa cupón es de 8%, por lo tanto el cupón es de 80 soles, pagaderos en 10 años. ¿Qué pasaría con el valor del bono? ¿Cuál sería la pregunta, ya? ¿Cuál sería el valor del bono cuando la tasa de interés del mercado disminuye? Cuando la tasa de interés del mercado disminuye, ¿no? Entonces acá estamos colocando el ejemplo de cuando disminuye a 6, ¿no? La tasa del mercado, o mejor dicho, cuando la tasa del mercado es menor. En este caso la tasa del mercado es de 6. Entonces si yo utilizo mi formulita, que puedes utilizar toda esta formulaza de acá, ¿ya? Que sí la he hecho, si miras el archivo, sí está con toda la fórmula. Pero como te digo, yo prefiero utilizar el valor actual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para valor actual, la tasa del mercado es de 6%, el número de periodos es 10, el pago siempre en negativo, del cupón, menos 80, y el valor nominal, menos 1000, cierro, y me dice que el valor del bono, es de 1147. Entonces este bono sería un bono que está sobre la par. ¿Y qué te había comentado al inicio? Que cuando la tasa de interés o la tasa de rendimiento del mercado disminuye, el valor del bono aumenta. Y eso es cierto, lo estás mirando acá. El valor del bono aumenta. Entonces este es un bono sobre la par. Es un bono que está sobre su valor nominal. ¿Esto a quién le conviene? Esto le conviene al quien compre el bono. ¿Por qué le conviene al que compre el bono? Porque está comprando un bono a un precio, vamos a decirle así, de 1000, ¿ya? Lo está comprando a 1000, cuando en realidad ese bono tiene un valor de 1140. ¿Me dejo entender? Por eso es que se conoce sobre la par. Tiene un valor de 1000, pero lo está comprando a 1100, tiene un valor de 1140, pero lo está comprando a 1000. ¿A quién no le conviene mucho esto? No le conviene mucho al emisor del bono, ¿no? Al emisor del bono. ¿Por qué? Porque está pagando 8%. Está pagando 8% cuando en el mercado lo que se está pagando es 6. O sea, está pagando más. El emisor estaría pagando más. Y es por eso que hay bonos que les había dicho que tienen la cláusula de rescate. ¿Por qué tienen la cláusula de rescate? Porque imaginemos que de acá a 5 años, ¿ya? A 5 años,
el rendimiento del mercado o la rentabilidad exigida por el mercado baje a 4, ¿no? Entonces, obviamente, dice, ah, no, mejor rescato mi bono, lo vuelvo a comprar porque voy a estar pagando 8 cuando en el mercado se está pagando 4. En esos casos hay pues esta opción de rescate. Y ahora sí creo que queda mucho más claro este concepto de rescatar un bono, ¿no? O la opción de rescate. Ahora miremos el tercer caso en el que la tasa del mercado, ¿ya?, es mucho mayor, ¿no?, a la tasa cupón. En este caso la tasa del mercado es de 10. Y ¿sabes qué le vamos a poner acá? Mercado, ¿ya? La tasa del mercado. Para que quede claro. Mercado, ¿ya? Vamos a ver, acá está. Entonces en este caso la tasa del mercado es del 10%. Entonces, ¿cuál sería el valor del bono? Vuelvo a utilizar valor actual, lo voy a hacer una vez más acá para que se vea cómo lo hago. Prefiero utilizar esto, ya te he dicho, la tasa 10%, el número de periodos 10, el cupón en negativo y el valor nominal también en negativo, el poderoso Enter. Y tengo el valor actual del bono, que sería de 877 soles, y este sería un bono bajo la par. Este bono, ¿a quién no le conviene mucho? No le conviene mucho al inversor, es decir, al que compra el bono. ¿Por qué? Porque está pagando por un bono 1000 soles cuando su valor realmente es de 877. Está bajo la par. Bajo la par. ¿A quién sí le conviene? Le conviene al emisor. ¿Por qué le conviene al emisor? Porque está pagando 8% cuando en el mercado, ¿cuánto es lo que se paga? El 10%. ¿Ya? Entonces, fíjate que cuando hablamos de bonos a la par, perdón, sobre la par o bajo la par, estamos hablando del mercado secundario. ¿Por qué estamos hablando del mercado secundario? Porque dependiendo de cómo se esté dando la situación, ¿no?, en el mercado, es que los inversionistas, mejor dicho, van a estar comprando o vendiendo sus bonos, ¿no?, en el mercado de valores. Entonces, esto sería lo que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de valoración de bonos. Bien, hasta aquí todo lo que les he explicado está claro. Por favor, a ver, manifiéstense a través del chat. Hablen, díganme cómo estamos, cómo vamos. Vamos, a través del chat. École. Vamos a ver un videito para reforzar un poquito más el concepto de bonos, ¿ya? ¿Qué son y cómo invertir en bonos? Si estás pensando en invertir tu dinero, seguramente ya te has encontrado con el término bono, y no es casual. El mercado de renta fija, al que pertenecen, es superior incluso a la suma de todas las bolsas de valores del mundo. ¿Pero qué es un bono? Cuando un estado o compañía privada necesita fondos, puede acudir a una entidad bancaria, a sus accionistas o bien emitir deuda. Cuando toma este último camino, los títulos valores emitidos son los llamados bonos, que representan el préstamo que hace su tenedor o acreedor al emisor. A diferencia de un préstamo bancario, emitir bonos supone que haya muchos acreedores y que estos puedan acudir al mercado para comprar o vender fácilmente estos títulos. ¿Por qué se llama renta fija al mercado de bonos? Como en toda clase de préstamo, quien solicita el dinero debe pagar un interés a sus acreedores. En el caso de los bonos, el tenedor conoce de antemano la tasa de interés que percibirá. Esta varía según la solvencia de quien emite el título. A mayor riesgo, la tasa de interés, o también llamada cupón, tiende a elevarse. Esto es así para que la emisión resulte atractiva a los inversores. ¿Qué características tienen los bonos? Aunque existen varios tipos y modalidades, el monto de dinero que el tenedor presta al emisor es conocido como valor nominal. Este monto suele ser devuelto en su totalidad hacia la fecha de vencimiento del bono, aunque hay casos en que el capital se amortiza en forma anticipada. La renta o cupón se paga en periodos que suelen ser trimestrales o semestrales. Por ejemplo, el tenedor de un bono a un año de plazo de 1000 pesos que pague en forma semestral una renta de 10% anual, recibirá 50 pesos al término de cada semestre. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de invertir?
Al emitir un bono, los estados y empresas garantizan el pago del capital y de un interés establecido al cumplirse la fecha de vencimiento y los plazos estipulados. Sin embargo, al estar sujetos a la oferta y la demanda en los mercados abiertos, la ganancia que recibiremos puede ser mayor o inferior según el ánimo de los inversores y el contexto económico. Siguiendo con el caso anterior, si el mismo bono de 1.000 pesos es muy demandado por el mercado, este subirá de precio, por ejemplo, hasta los 1.050 pesos. Si un inversor lo compra a ese costo, entonces el rendimiento caerá cerca de la mitad, ya que al término del ciclo recibirá solo 50 pesos adicionales a lo que invirtió, en lugar de los 100 pesos que hubiera recibido al comprarlo al valor nominal. También puede darse el caso contrario, que podamos comprar el activo por debajo de su valor nominal y así acceder a un rendimiento superior. Por ejemplo, si lo compramos a 900 pesos, tendremos al vencimiento 200 pesos de ganancia, es decir, un 22% más. Si estás pensando en invertir tu dinero, hoy existen decenas de bonos emitidos por empresas y gobiernos con diferentes nombres, aunque características similares. Letras, bonos y obligaciones son los más comunes. Además de la tasa de retorno, es clave tener en cuenta la duración del título, la solvencia del emisor y la moneda en la que se paga. Bien, con ese videito sintetizamos un poco más lo que hemos estado conversando respecto a los bonos. Ahora vamos a hablar de otro título negociable que se conoce como las acciones. Las acciones son inversiones de capital. Ojo, ¿ya? Las acciones son inversiones de capital. Y por ende, si son acciones de capital, quienes compran acciones vienen a ser propietarios de una parte de la corporación, de una parte de la empresa. ¿Ya? Esa es la diferencia, una de las principales diferencias con los bonos. El bono no te hace propietario, de la empresa o de una parte de la empresa. Las acciones sí, porque son inversiones que van a que se consideran aportes de capital, ¿ya? Entonces esa es una de las principales características de las acciones. Bien, razones por las cuales se compran acciones. Las principales razones son, en primer lugar, que se espera que el precio de la acción aumente su precio a futuro. Es decir, tú compraste una acción, vamos a ponerle así, ¿ya? Hoy, con un ejemplo súper sencillo. Hoy compras acciones a un valor de 1 sol. Y puedes tener esas acciones porque esperas que a futuro esas acciones lleguen a valer 3 soles. Entonces, esa es una de las razones por las que compran acciones. Porque se espera que el precio por acción aumente a futuro. Entonces, acá te puedes dar cuenta que poseer acciones no tiene una fecha de vencimiento, como en el caso de los bonos. Y otra de las razones por las que se compra acciones es porque se espera que esas acciones generen dividendos. ¿Qué son los dividendos? Son los rendimientos que generan las acciones. Entonces, hay acciones que pueden aumentar su precio, o mejor dicho, tener variaciones de precio y no generar muchos dividendos, como hay acciones que, digamos, sus precios son más constantes, pero sí generan dividendos. ¿Qué son los dividendos? Son las ganancias que espera poder recibir el inversor por el dinero que ha colocado a una empresa o una organización, obviamente a través de las acciones. Y así también hay acciones que generan las dos, ¿no? Que tienen precios hacia el alza y que a la vez también están generando dividendos. Ya, entonces eso es importante tener en cuenta. Otro dato importante a resaltar es que las acciones son, pues, instrumentos mucho más volátiles. No son como los bonos que te aseguran una renta fija. En el caso de las acciones no tiene un rendimiento fijo, es un rendimiento muy cambiante, muy volátil. Entonces cambian de valor muy en el corto plazo, Entonces es importante tener en cuenta
esta característica de, en este caso, de las acciones, ¿vale? Bien, me adelanté un poquito, ¿no? Al hablarte de las características de las acciones. Bien, entonces dentro de las características de las acciones tenemos que mencionar su liquidez. La liquidez está relacionada con la facilidad que tienen las acciones de ser compradas y vendidas, ¿no? Entonces, a más rápido se puedan comprar y vender, digamos que estén en este movimiento, se las considera mucho más líquidas. ¿Qué características o qué parámetros se deben de tener en consideración para ver la liquidez de las acciones? En primer lugar, los montos transados, es decir, los montos que representan esas acciones, el volumen no que representan esas acciones, su presencia, esto se refiere a los días en los cuales se están realizando las transacciones de estas acciones. Si están presentes, digamos, por ejemplo, no todos los días se mueven las acciones de esas empresas, eso es tener presencia. Y la rotación se refiere a las acciones transadas en relación al total de las transacciones que se han dado en un determinado día. Ejemplo, ¿no? En total en este día, es un ejemplo solo para ejemplificar, ¿no?, lo que quiero comentarte. Digamos que hoy día se han movido 100 acciones. De esas 100 acciones, 40 son solo de esa empresa. Entonces, 40 han rotado, 40 de 100 pues un montón, ¿no? Su presencia, toda la semana se rotaron esas acciones, todos los días de esa semana. Entonces, considerar los montos trazados, la presencia y la rotación es importante para saber qué tan líquida puede ser una acción, ¿ya? Después, la rentabilidad de la acción proviene de los dividendos que son generados, ¿no?, por estas acciones, son las ganancias del capital. ¿Por qué te digo las ganancias del capital? Porque el dividendo es el pago que se le da a los inversionistas por las acciones que tienen. Es el precio, ¿no?, que es, digamos, la rentabilidad que esperan recibir por acción. Eso por un lado. Por otro lado, la rentabilidad también la podemos hallar en base a los precios. De las acciones. Por ejemplo, que tú compres una acción y que luego la vendas a un precio mayor del que la compraste. Entonces, la diferencia del precio con la que vendiste menos el precio con el que compraste, esa vendría a ser la rentabilidad, en este caso de precio por acción, ¿no? La rentabilidad de precio por acción. Entonces, esa es otra de las características de las acciones, ¿ya? Es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de economías en crecimiento, de economías sanas, los retornos por acción siempre van a ser, o mejor dicho, la rentabilidad por invertir en acciones siempre va a ser mucho mayor a invertir en otros instrumentos de renta fija, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es por eso que se puede decir que las acciones son los instrumentos en los que se invierte más. ¿Por qué? Porque generan mayor rentabilidad, a pesar de que son más riesgosos, ¿no? Y precisamente esa es otra de sus características, ¿no? El riesgo, ¿no? No son, a diferencia de los instrumentos de renta fija, cuya tasa de rendimiento es más baja. ¿Por qué es más baja? Porque el riesgo es menor. En el caso de las acciones estamos hablando de un riesgo mucho mayor. ¿Por qué? Porque las acciones están sujetas a muchos factores económicos, factores políticos, factores sociales, factores financieros, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay inestabilidad política? ¿Qué pasa con la bolsa de valores? La bolsa de valores empieza a caerse, las acciones empiezan a perder valor. ¿Y por qué empiezan a perder valor? Por un factor político, ¿no? Como para que tengas un poco más de idea. Entonces, cuando se invierte en acciones, de cierta forma es asumir mucho más riesgo, pero de cierta forma también este riesgo se ve compensado porque también se obtiene una mayor rentabilidad.
una mayor rentabilidad. ¿Ya? Y se puede decir que históricamente está comprobado también que la rentabilidad o el retorno que se tiene con acciones siempre es mucho más alto que con otro tipo de instrumentos, más que todo de renta fija. Bien, ahora, así como vimos que hay diferentes tipos de bonos, también tenemos diferentes tipos de acciones. Tenemos las acciones preferentes, y estas se llaman preferentes porque a los poseedores de las acciones preferentes se les da prioridad para el pago de sus dividendos. O sea, son los primeros que tienen derecho a cobrar sus dividendos. Pero también dentro de las características de este tipo de acciones es que los poseedores, ¿ya?, de este tipo de acciones no tienen derecho a voto. Las acciones te dan derecho a voz y te dan derecho a voto. Pero si tienes acciones preferentes, no tienes este derecho a voto. No lo tienes. ¿Verdad? Esa es la principal diferencia con las acciones comunes o las acciones ordinarias, que las vamos a ver dentro de un ratito. ¿Quiénes prefieren acciones preferentes? Aquellos que quieran de cierta forma invertir a largo plazo. A largo plazo. ¿Y por qué te digo que a largo plazo? Porque las acciones preferentes no entran en juego dentro de lo que es el mercado de capitales. No entran en juego. Y no son emitidas así en masa como las acciones comunes o como las acciones ordinarias. ¿Ya? Las acciones comunes y las acciones ordinarias, a diferencia de las acciones preferentes, sí tienen derecho a voz y sí tienen derecho a voto. Obviamente también tienen derecho a recibir dividendos, pero no van a ser los primeros en recibirlos, porque para eso están los accionistas preferentes. Estas son para aquellos inversionistas más a corto plazo, inversionistas que estén más enfocados en la liquidez, porque este tipo de acciones sí están negociándose y moviéndose en el mercado de capitales. Estos sí se compran y se venden dentro del mercado de capitales. Bien, hasta ahí todo lo que he explicado está claro. Por favor, a través del chat manifiéstense si están conmigo. Hablen ahora. A ver, quiero leerlos, quiero ver quién está interactuando. Vamos. Vamos. Epa. Bien. Valoración de las acciones. Para valorar las acciones, primero es importante tener en cuenta algunos factores determinantes, algunos factores claves. Por ejemplo, el nivel de ingresos que genera la empresa. ¿Ya? A eso se lo conoce como el crecimiento bruto. Después, el nivel de beneficios que genera la empresa, que se le conoce como el crecimiento neto. Es decir, no es lo mismo ingresos a beneficios. Ingresos es lo que generas, por ejemplo, por ventas, ¿no? Beneficios es la diferencia de los ingresos con los ingresos, es decir, las ganancias, lo que te queda luego de todo, de descontar o de desagregar todos tus costos y gastos, ¿no? La calidad de los productos o servicios que ofrece la empresa, eso es importantísimo para las dos anteriores, para mejorar los niveles de ingresos y para mejorar los niveles de ganancias. La situación económica, en este caso podríamos decirle de la economía en general, ¿no? Y la situación de la industria, es decir, del sector donde desempeña sus actividades la empresa de la cual se está adquiriendo estas acciones. Entonces, todos esos datitos, todas es importante tenerlas en consideración para entender el comportamiento del valor de las acciones de una determinada empresa. ¿Qué es lo que hace un poco más difícil evaluar las acciones? A diferencia de los bonos, por ejemplo, que es mucho más sencillo hacer su valoración. En primer lugar, que en el caso de las acciones no tenemos flujos de efectivos que se conocen con anticipación. ¿Cuáles son los flujos de efectivos en el caso de los bonos? Los cupones. Conocemos los cupones con anticipación. En el caso de las acciones no. La vida de la inversión.
En el caso de los bonos, sabemos que los bonos tienen una fecha de vencimiento. Las acciones no, las acciones pueden ser de por vida. Si no quieres venderlas, las acciones son tuyas todo el tiempo que quieras. ¿Ya? Y por último es que no hay una forma de observar con facilidad la tasa de rendimiento que requiere el mercado. A diferencia de los bonos que podíamos saber cuál era la tasa exigida por el mercado, ¿no? Y en base a esa tasa de interés o esa tasa de rendimiento del mercado poder evaluar o valorizar los bonos. En el caso de las acciones no se puede identificar, o mejor dicho, no se puede observar con facilidad dicha tasa de rendimiento. Entonces, para poder definir el precio de una acción, hoy lo que se tiene que hacer es hallar el valor presente de todos los dividendos que genera a futuro, ¿no? Una determinada acción. Entonces acá tengo algunas formulitas. Tengo la formulita de cómo calcular el precio de la acción, como también tengo la formulita de cómo calcular la rentabilidad de la acción. Y bueno, lo vamos a ver mejor en un poderoso Excel porque así se entiende mucho mejor. Espérense, de una vez voy a copiarle las formulitas mejor. De una vez las voy a copiar. A ver, veamos qué tengo por acá. Uy, lo debí subir más. A ver, ¿qué tengo por acá? Dice, ¿cuál será el precio o cuál es el precio de una acción si un inversionista planea mantenerla durante 5 años? Dice, planea mantenerla en 5 años. No significa que esa acción solo tiene una vida de 5 años. Lo que significa es que ese inversionista tiene en sus planes tener esas acciones 5 años. La tasa de rentabilidad exigida por el inversionista es de 10. Y los dividendos que espera obtener por acción, el primer año es de 10 céntimos, el segundo año de 12.5 céntimos, vamos a decirle ya, y el tercer y cuarto año para el ya. Recapitulando, ¿ya? El precio, la rentabilidad exigida por el inversionista es de 10% y los dividendos que espera obtener son de 0.10 céntimos el primer año y del segundo y de 0.125 el tercero y cuarto y quinto año. El precio de venta esperado por acción, es de 4 soles 10. Entonces primero los datitos siempre es importante ordenar, ¿no? ¿Cuántos años tengo pensado o este inversionista tiene pensado tener esas acciones? 5 años. ¿Cuánto es la rentabilidad? La rentabilidad de esa acción. ¿Cuánto es la rentabilidad que espera de esa acción? El 10%. Y acá tengo los años en los que paga dividendos, ¿no? Para el primer y segundo año nos dice que los dividendos son de 10 céntimos y para el tercer, cuarto y quinto año es de 0.125 ¿no? céntimos. ¿Cuál es el precio de venta esperado? De 4 soles 10. De 4 soles 10. Entonces, mira, lo primero que vamos a hallar, fíjate, vamos a utilizar esta formulita para hallar el precio de la acción. El precio de la acción. Pero espérate, lo voy a achicarla. ¿Cómo es que yo hallo el precio de la acción? Si sé los dividendos, puedo hallar el precio de la acción. ¿Cómo lo estás hallando? Fíjate. Es el dividendo, ¿ya? El dividendo entre 1 más la tasa esperada o el rendimiento de dicha acción elevado a la n. ¿Qué viene a ser la n? El periodo, ¿no? Entonces, fíjate qué es lo que he hecho acá. Lo voy a hacer con el primero y con el cuarto, ¿ya? Que te dije, es igual al dividendo. ¿Cuánto es el dividendo para el primer año? 10, ¿no? Entre paréntesis 1 más la tasa, eso elevado, es el primer año, por eso lo elevo a 1, por eso está elevado
a 1. Entonces, para el precio, digamos, de ese año, sería de 0.09. Para el año 4, ¿cómo lo haría? Acá este es el año 4, ¿no? Sería igual. El dividendo para el cuarto año es de 0.125 entre paréntesis 1 más la tasa 10% elevado. El periodo en este caso es 4, ¿no? 4. 0.09. Estar obviamente redondeando, ¿no? Redondeando. Y así es como obtuve el precio para cada periodo. ¿Para qué? Para luego sumarlo y poder decirte cuál es el precio de venta, ¿no? De esa acción. La suma de los dividendos que espero recibir, ¿no? Cada 5 años actualizados. La suma de los dividendos actualizados. Miren lo que te estoy diciendo. Es la suma de los dividendos actualizados. ¿De cuánto sería entonces el precio? De 2 soles 90. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el precio de una acción? ¿Cuál es el precio de una acción entonces? De 2 soles 90. De 2 soles 90. ¿Cómo ha llegado ese precio? Gracias a los dividendos. Bien, acá tengo otros datitos. A ver. ¿Qué dice? Se espera que las acciones comunes de una empresa paguen un dividendo de 10 y al final del periodo, o sea, al final de un año, se vendan a 2 soles 75. ¿Cuál es el valor de esta acción si se requiere una tasa de rentabilidad de 10%? Entonces está digamos relativamente sencillo porque solo es a un año. Un año, rentabilidad 10%. El dividendo que paga, ¿cuánto es? De 10 céntimos. Entonces el precio de venta solo tendría que... ¿Qué tendría que ser? El precio esperado es de 2 soles 75, ¿no? Es de 2 soles 75. Ojito con eso. Espérense. Acá me olvidé un datazo. Acá es un datazo importante. Acá me olvidé un datazo importante. Antes de que continúe con el ejemplo. Para el último año, quiero que te fijes qué es lo que estoy actualizando. El último año lo que actualizo es el precio de venta. El último año lo que actualizo es el precio de venta. Ojo. El último año lo que actualizo es el precio de venta. ¿Ya? Ojo con eso, con ese datito. Entonces, repito, ¿ya? Acá, para no olvidarnos. Lo primero que hago es hallar el valor actual, ¿no? De mis dividendos, ¿no? De mi dividendo del primer año, del segundo año, del tercer año, del cuarto año y el quinto año. ¿Qué es lo que estoy considerando? El valor actual del precio de venta. Del precio de venta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo mismo para este caso, ¿no? Hallo primero el dividendo, ¿no? El dividendo, el valor actual del dividendo. Y en este caso, el precio de venta actualizado, pero fíjate que cómo lo he actualizado con 1, porque es en un año. No lo he actualizado con 5, o sea, lo voy a hacer acá ya. ¿Cuál es el valor actual de 2.75? 2.75 entre 1 más la tasa, 10%, elevado ¿a qué? A 1, pues a 1. Porque es solo un año. ¿Ves? 2.50, el que está acá, 2.50. Entonces, ¿cuál sería el valor, ¿no? De esa acción, la sumatoria, ¿no? De estos 2 soles 50 más el dividendo. Entonces sería 2 soles 59. 2 soles 59. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Se espera que las acciones comunes de una empresa paguen 10 céntimos. Al final del periodo se vende a 2 soles 75. ¿Cuál es el valor de la acción? El valor de la acción es de 2 soles 59. De 2 soles 59. ¿Vale? ¿Estamos? Aunque
como que acá debimos de sumarle también el dividendo, ¿no? Acá estamos considerando como que no va a recibir ese dividendo, ¿no? Acá estamos considerando de como que sí lo recibió. Lo voy a dejar así, ¿ya? Lo voy a dejar así, considerando que arriba no se recibió el dividendo del quinto año, que deberíamos de considerarlo, ¿no? Yo creo que sí lo voy a considerar, solo que acá le voy a agregar. No, espérense, lo voy a... Acá le voy a poner, espérense, master, la tasa 10, el dividendo elevado, ya, está bien, ese sería el dividendo de 5 años, este sería el precio de venta actual, ¿no? Precio de venta actual, actualizado, ¿no? Precio de venta actualizado. Y acá lo que tendré que hacer es la sumatoria. Ahí está, mucho mejor, mucho mejor. Acá también le voy a colocar precio de venta actualizado. Listo, mucho mejor. Ya, entonces este sería el precio de la acción, 2 soles 59. Ahora, si yo quiero hallar la rentabilidad por la acción, fíjate cómo le hemos hallado, y le hemos hallado con la otra formulita. Fíjate, vamos a verla acá la tengo. La de rentabilidad, esta es la de rentabilidad, la voy a bajar ya. Vamos a bajarla. Acá está. Como hallamos la rentabilidad por acción, fíjate, hallamos el dividendo entre el precio de la acción, aunque ya lo había puesto acá, perdón. Entonces la rentabilidad, fíjate, pensé, un poco, me gusta tenerlo bien centrado. Fíjate, tengo el dividendo, ¿ya? Entre el precio de la acción, que viene a ser 2 soles 59, más la diferencia del precio de venta y el precio de la acción, es decir, 2 soles 75 menos 2,59. Todo eso entre el precio de la acción, que es de 2 soles 59. Entonces, ¿cuánto es la rentabilidad? La rentabilidad es del 10%. Lo vuelvo a hacer, ¿ya? En primer lugar, el dividendo sobre el precio. O sea, ¿cuánto es el dividendo entre el precio? Por un lado, ¿ya? Por otro lado, la diferencia del precio de venta menos el precio entre el precio. O si quieres decir el valor de la acción. Y después solo se suma. Espera. Acá estoy haciendo algo mal. Acá debo estar haciendo algo mal. Sí, acá está perfecto. Ah, ya. Qué importante es poner los paréntesis. Qué importante. Ya ves, ahora sí. Nuevo porcentaje, 10%. Entonces, ¿cuánto es la rentabilidad de esta acción bonita, coqueta y sabrosa? De 10%. Bien, entonces, complicado creo que no es. A ver, miremos. Tenemos dos ejemplitos más todavía. Dice: acciones cuyos dividendos futuros no se esperan que crezcan, es decir, un crecimiento de cero. Dice: las acciones comunes de una empresa pagan anualmente 0.15 por acción. Se espera que se mantengan constantes por largo tiempo. ¿Cuál es el valor de esta acción para un inversionista que requiere una tasa de rentabilidad del 10%? Si el precio hoy es de 2 soles 10, ¿cuál será su tasa de rentabilidad? Bien, entonces no nos está dando cuántos años, ¿ya? Tenemos que la tasa de rentabilidad es de 10, que los dividendos es de 0.15, y fíjate acá, el precio hoy, acá le vamos a poner el precio hoy, el valor actual es de 2 soles 10. Vamos a ponerla así, ¿ya?
valor actual, el valor actual. A ver, lo voy a copiar también para acá, para los siguientes, para entender que este es el valor actual, ¿ya? Para que quede claro que ese es el valor actual. Ya, bien. Entonces... Entonces, primero, mira, lo que estoy calculando es el precio de venta. Y el precio de venta está fácil porque estoy calculando el dividendo entre la rentabilidad. Fíjate, el dividendo entre la rentabilidad. Ya, con eso se ha calculado el precio de venta. Dividendo entre la rentabilidad. ¿Para qué? Luego lo que he calculado, fíjate, luego lo que he calculado es el... Sí, es el dividendo actualizado, ¿ya? Ya sabes cómo actualizo el dividendo, es el dividendo entre 1 más la tasa de rentabilidad elevado al periodo. No, que me está jalando otra tasa. ¿Qué tasa me está jalando? Ah, me está jalando esa tasa. No es esa tasa, pues. Es esta tasa, la C43. Ya, a esa tasa, un toque, quiero fijarse acá también. Claro, acá también, acá sería la C22. Algunos problemitas técnicos. Ya, ahora sí. ¿Dónde está? Ya, acá. Entonces, este sería mi dividendo actualizado. ¿Y cuál sería mi precio de venta actualizado? Fíjate. Pero aún no, porque no, en realidad no tengo un tiempo, ¿no? Un tiempo, no sé cuánto tiempo lo voy a tener, ¿no? Por eso es que lo coloco a 1, ¿no? No tengo idea de cuánto tiempo lo voy a tener. Entonces, creo que acá lo pusimos le pusimos precio de venta actualizado, ¿no? Le vamos a poner así. Ahí está, el precio de venta actualizado. Entonces el precio de venta actualizado más el dividendo actualizado me da que el precio debería ser de 1.50. Igual, en realidad me sale lo mismo. Ahora, ¿cuál es la rentabilidad de la acción? La rentabilidad de la acción, en este caso, ¿cómo la está calculando? El dividendo entre este precio de venta. En realidad creo que he hecho mucho cálculo por las puras en este caso. En este caso he hecho mucho cálculo por la pura porque en realidad lo único que tenía que calcular para hallar la rentabilidad por acción, en este caso de una empresa que no va a tener rentabilidad de incrementos de dividendo, solo era ese dividendo que no va a crecer entre el precio actual de hoy. Sí, en realidad solo tenía que hacer eso, del 7%. Entonces en este caso pues no aplicaba nada de esto. No aplicaba nada de esto. Es más, debería de borrarlo, ¿no? Porque no aplicaba, pues no aplicaba.
Esto no va. Esto no va, lo vamos a borrar. ¿Por qué? Porque esto no va. Y lo borré de más, borré de más. Esto es lo que no va. En vez de borrarlo, creo que lo que voy a hacer es simplemente nada. Ya listo. Eso no va. No va. Bien. Muy bien. Entonces la rentabilidad por acción, en este caso, cuando tenemos dividendos que no crecen, es el dividendo que no va a crecer entre el precio actual. Entonces la rentabilidad de esa acción es de 7%. Y mira, fíjate, acá tengo un ejemplito final que es dividendos con crecimiento, ¿no? El próximo dividendo de esta empresa será de 4 soles, ¿ya? Los inversionistas requieren un rendimiento del 16% y en compañía, ya, 10%. El dividendo se incrementa 6% anual. Ojo, mira, dice que tiene un dividendo de 4 soles con un rendimiento de 16% y que ese rendimiento, el dividendo, es decir, este dividendo, cada año se incrementa en 6%. Primero lo que tenemos que hallar es el precio de venta del dividendo, que está súper sencillo, porque ¿cómo vamos a hallar el precio de venta? Es el dividendo. Pero en este caso, como es que nos dice la fórmula, es el dividendo entre la tasa menos el crecimiento. Ah, ojo, mira, el precio de venta es igual al dividendo entre la tasa menos el rendimiento, menos el crecimiento, 40. 40 soles sería el precio de venta. ¿Cuál será el valor de la acción dentro de 4 años? Dentro de 4 años. Fácil. Primero tengo que saber cuánto es el dividendo en 4 años y actualizarlo. Tengo que actualizar ese dividendo en 4 años. O sea, primero tengo que saber cuánto es lo que ha crecido este dividendo, ¿no? En 4 años. ¿Cómo es que he hallado eso? Fácil, mira. Es el dividendo, ¿ya? Por 1 más el crecimiento elevado a la 3. ¿Por qué a la 3 y no a la 4? Porque el primer año era 4. El primer año era 4. Entonces solo va a crecer los siguientes 3 años. Por eso es elevado a la 3. No a la 4, sino a la 3. ¿Por qué? Porque el primer año era 4. No sé si me dejo entender, ¿era? Si es como que yo lo hago acá, ¿no? Año 1, año 2, año 3, año 4, ¿no? El primer año era 4. Entonces el segundo año recién creció esto por 1 más la tasa de crecimiento, ¿no? Algo así. Entonces el segundo año a ver, espérate, vamos a ponerle. ¿Viste? Lo he vuelto a hacer acá para que veas lo que te estoy explicando. ¿Por qué a 3 y no lo elevo a 4? Un master, ¿no? Soy un master. Vamos a mover ahí ya para que esté alineado. Estos son los dividendos, ¿no? Que ha crecido cada... Gacho. No sé qué color le he puesto. Ya. Entonces, fíjate, está facilazo. ¿Por qué? Porque en 4 años es el dividendo por 1 más el crecimiento, 6% elevado a 3. ¿Por qué a 3? Porque el primer año el dividendo no creció.
Entonces fíjate, en el cuarto año, 4.76. El dividendo en el cuarto año es de 4.76. Y fácil, el precio de venta, solo tendrías que dividir este nuevo dividendo, ¿no? ¿Ya? Ese nuevo dividendo por 1 más el crecimiento, ¿ya? Ese dividendo, mira cómo vamos a hallar, es el dividendo por 1 más el crecimiento entre la diferencia de la rentabilidad esperada y el crecimiento. Entonces, si lo vuelvo a hacer acá, sería igual por 1 más el crecimiento. Así. Todo eso dividido entre la diferencia de rentabilidad menos crecimiento. Y me sale que el precio de venta de esa acción, o el valor de esa acción, mejor dicho, dentro de 4 años será de 50.50 soles. ¿Ya? Entonces, mira, hemos hecho ¿Para qué nos ha servido estos ejemplitos? Para hallar el precio de acción, para hallar la rentabilidad de la acción, para hallar la rentabilidad de acciones sin dividendos que no crezcan, y para hallar el precio, ¿no?, de acciones con dividendos que sí van creciendo. Y bien, eso sería todo respecto a la valoración de acciones. ¿Está todo claro hasta acá lo que les he tratado de explicar? A ver, por favor, manifiéstense a través del chat. ¿Estamos claros? Vamos. ¿Estamos? Bien. Excelente. Bien, vamos a cerrar ya este temita hablando un poquito ya de algunos conceptos importantes. Antes de eso me es importante que veas un videíto, antes que me olvide, un videíto sobre las acciones, ¿ya? Acciones. En nuestro video de hoy, de la serie Bolsa desde cero, trataremos el tema ¿qué son las acciones? Una acción es un título que representa una fracción de una empresa. Es decir, que cada vez que compras acciones adquieres partes de un negocio. Las acciones, en forma física, ya no son muy frecuentes y existen hoy en día casi exclusivamente en forma electrónica. Para explicarlo mejor, tomaremos como ejemplo una empresa que produce zapatos y que necesita dinero para expandirse, es decir, para construir nuevas fábricas y contratar más trabajadores. Una posibilidad es pedir un préstamo a un banco, pero esto implica el pago de altos intereses. Otra posibilidad es vender acciones, es decir, vender pequeñas partes de la empresa. Si el valor total del negocio, es decir, el valor de sus inmuebles, máquinas e inventario, es de 100 millones de euros y su junta directiva decide colocar 1 millón de acciones en el mercado, cada una de estas acciones tendrá un precio de 100 euros. Si decides comprar una, te pertenecerá ahora una millonésima parte de la empresa. Debemos diferenciar entre dos tipos de acciones, las así llamadas acciones preferentes y las acciones ordinarias. Las acciones preferentes son muchas veces más baratas porque no confieren derecho de voto en la junta de accionistas. Entre los beneficios que obtienes como accionista puede estar el cobro de dividendos, es decir, que cobras una pequeña parte de las ganancias que la empresa haga. Además, si la empresa es exitosa y su valor crece con el tiempo, también lo hará el de tus acciones. Al precio momentáneo de una acción se le llama cotización y esta varía de acuerdo a muchos factores económicos. Hoy tu acción puede costar más que ayer, pero tal vez mañana cueste menos. A esto se le llama volatilidad. Es necesario tener paciencia y no dejarse dominar por las emociones. Lo importante para un inversor que cree en el modelo de negocio en que ha invertido es su crecimiento a largo plazo. Prácticamente puedes comprar acciones de cualquier empresa que cotice en el mercado de acciones. Para eso necesitas un broker o un banco. Esta fue solo una explicación muy sencilla de lo que son las acciones. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete a nuestro canal Bolsa para Principiantes. También puedes seguirnos en Facebook, sugerirnos temas o hacernos preguntas. Bien. Y un videito final ya para sintetizar lo que hemos hablado de bonos y de acciones.
Bienvenidos a una nueva edición del programa Sumando Valores con la SMB. Hoy hablaremos sobre las diferencias de invertir en acciones y bonos. En principio, es importante mencionar que tanto las acciones como los bonos son valores mobiliarios que se negocian, es decir, se compran o se venden en el mercado de valores. ¿En qué se diferencian? La diferencia radica fundamentalmente en los plazos y derechos que otorga cada uno de estos valores. Las acciones no tienen un plazo de vigencia definido, existen mientras exista la empresa. En cambio, los bonos sí tienen un plazo de vigencia definido y son emitidos o vendidos a los inversionistas a plazos mayores a un año, 2, 4, 8, 20, 25, 40 años, etc. Otra diferencia es que el precio de las acciones es volátil, es decir, sube o baja en el transcurso del tiempo, mientras que el precio de los bonos no, dado que es previamente fijado o definido. Por tanto, quien compra acciones corre mayor riesgo respecto al que compra bonos. ¿Qué derechos se obtienen al invertir comprando acciones o bonos? Quien invierte comprando acciones de una empresa adquiere los siguientes derechos. Primero, recibir parte de las ganancias de la empresa en forma de dividendos en efectivo o en acciones liberadas. Se denominan acciones liberadas ya que los accionistas, para obtenerlas, no tienen que aportar dinero, dado que nacen de las utilidades o ganancias obtenidas en el periodo o de las ganancias acumuladas como reservas o resultados acumulados en años anteriores. Además, pueden hacer ganancia de capital, es decir, comprar las acciones a un precio, 4 soles por ejemplo, y posteriormente venderlas a mayor precio, 5 soles, obteniendo así rentabilidad por su inversión. Además, tienen derecho al patrimonio resultante de la empresa en caso que éste ingrese a un proceso de liquidación. Tienen derecho a voz y voto en las decisiones respecto al futuro de la empresa. En cambio, quien invierte comprando bonos se convierte en acreedor de la empresa y tiene derecho a que ésta le pague los intereses que se ha comprometido, ya sea con una periodicidad mensual, trimestral, etc., y a que le devuelva el principal, o sea, el monto que invirtió originalmente, al final del plazo de vencimiento de los bonos o en plazos establecidos. Para acceder a mayor información, los invito a apersonarse al Centro de Orientación del Mercado de Valores o visitar el portal del Mercado de Valores www.smb.gov.pe. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a nuestra próxima edición de Sumando Valores con la SMB. Listo, ahora sí hablemos del mercado de capitales, ¿ya? El mercado de capitales, ¿ya? Es un mercado que está dentro de lo que es el sistema financiero, ¿ya? En el mercado de capitales vamos a encontrar dos tipos de mercados, el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es donde se hacen nuevas emisiones y el mercado primario es más que todo un mercado para financiamiento, para financiarse, para buscar nuevos fondos, ¿ya? En cambio, el mercado secundario es un mercado donde se mueven, se movilizan, se compran y se venden valores que ya existen, que no son emitidos por primera vez, sino que están circulando. Y más que todo, este tipo de mercado secundario es un mercado de liquidez, No es para financiar nuevas inversiones, sino es un mercado en el que se busca liquidez precisamente por la compra y venta de valores. Te voy a poner un videito porque va a aclarar. Antes de ver el videito, miremos un poco esto de la estructura del mercado de capitales. Como te dije, el mercado de capitales está dentro del sistema financiero. Dentro del mercado de capitales tenemos el mercado bancario o de intermediación y el no bancario o de instrumentos. El mercado de capitales, dentro de lo bancario tenemos los bancos y los que no son bancos, sino que pueden ser cajas, cooperativas. Y dentro del no bancario tenemos el de instrumentos. ¿Por qué? Porque ahí encontramos los bonos y las acciones, ¿no? Donde tenemos en el no bancario tenemos el mercado bursátil, la bolsa de valores, y el extra bursátil. Si lo miramos desde el punto de vista de intermediación, tenemos el mercado de intermediación, donde está el mercado bancario y el no bancario, ya supervisado por la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFPs. Y tenemos el mercado
de intermediación directa, ¿ya? O el mercado de valores, supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores, donde está el mercado primario de financiamiento y el mercado secundario de liquidez. Y en el mercado secundario está el mercado bursátil y el extrabursátil. Y si queremos mirarlo desde la perspectiva del Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos al BCR, tenemos a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, y el sistema de intermediación indirecta con bancos y el sistema no financiero. Por otro lado tenemos a la Superintendencia del Mercado de Valores, con la intermediación directa a través del mercado de valores. Dentro del mercado de valores está la Bolsa de Valores de Lima, y que comprende a las sociedades agentes de bolsa. Y por otro lado tenemos a Cavalli, que también está dentro de lo que es el mercado de valores, donde vamos a encontrar el mercado de capitales. En el mercado de capitales, fíjate a quién encontramos: al mercado primario y al mercado secundario. Y en el mercado secundario, ¿qué encontramos? Al mercado bursátil y al mercado extrabursátil. Ahora sí, vamos a ver un videíto sobre el mercado de capitales. Bienvenido a este video de educación financiera. Hoy hablaremos sobre el mercado de capitales. Dentro de este mercado se puede realizar la compra y venta de títulos de valor, como acciones, obligaciones y otros instrumentos de renta variable a largo plazo. Las personas que participan en este mercado pueden tener una parte proporcional de la empresa con base en el dinero que inviertan. Esto ayuda a las empresas a financiar sus proyectos. En el mercado de capitales participan estas instituciones. Bolsa de Valores. Se encarga de proporcionar toda la base y estructura operativa del mercado para realizar operaciones financieras y brindar información al público inversionista. Entidades emisoras. Colocan las acciones u obligaciones y pueden ser sociedades anónimas, instituciones de crédito o el mismo gobierno. Intermediarios. Las casas de bolsa son los intermediarios que se encargan de realizar las compras y ventas de acciones y las carteras y portafolios de inversión del público inversionista. Inversionistas. Son las personas que tienen personalidad jurídica y realizan compra y venta de valores a cambio de su dinero. En este mercado se realiza la compra y venta de títulos de valor, como acciones. Son títulos negociados a través de las bolsas de valores, que representan una parte del capital social de una empresa, dando a los inversionistas un derecho para recibir utilidades por invertir en ellas. Vehículos de inversión colectiva o ETFs. Son portafolios que pueden obtenerse a través de una casa de bolsa y están conformados por un conjunto de instrumentos financieros que buscan replicar un índice de referencia o benchmark. Es un instrumento que tiene cierto riesgo dependiendo de quiénes lo conforman. Obligaciones. Estos títulos representan una participación en un crédito colectivo para el inversionista y le dan el derecho del pago de títulos por incumplimiento. Manejan pagos fijos especificados por el emisor. Algunas de las ventajas de invertir en el mercado de capitales son: permite tener una mayor rentabilidad en tus inversiones, proporcional al riesgo en el largo plazo. Puedes invertir en títulos de empresas nacionales e internacionales. Además del cambio de precio en la acción, puedes obtener dividendos, que son distribuciones de utilidades que se pueden pagar al inversionista. El mercado de capitales es sensible a los altibajos del mercado y sus movimientos suelen ser más marcados. No obstante, el rendimiento suele ser mayor al de los instrumentos de deuda. Para hacer frente a estos movimientos, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Diversifica. No inviertas todo el capital en un solo instrumento de inversión. Con esto mitigarás los impactos negativos que puede tener tu inversión en periodos de volatilidad. Aprovecha la volatilidad, ya que es un buen momento para incrementar tu inversión. Acércate con tu asesor de inversión. Él te apoyará en darte opciones de inversión adecuadas a tus necesidades. No olvides tu objetivo y horizonte de inversión. El mercado de capitales es una buena opción para invertir, pues cada portafolio de inversión puede estar constituido de distintos instrumentos para poder maximizar las ganancias de tu capital. ¿Quieres conocer más? No te pierdas nuestra siguiente cápsula.
Bien, y ya para cerrar este temita tenemos que hablar de la Superintendencia de Mercados y Valores. ¿Por qué? Porque hemos hablado de ¿qué? Del mercado de capitales. La Superintendencia de Mercados y Valores es un organismo técnico especializado que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, que depende del MEF, ¿ya? Y su función es velar por la protección de los inversionistas que hemos estado viendo que forman parte del mercado de capitales. También busca la transparencia en dicho mercado, ¿no? A través de una adecuada supervisión, sobre todo de las actividades que se están realizando en el mercado de capitales. Sus tres principales funciones son la de dictar normas legales que regulen todo lo relacionado al mercado de valores. Después, supervisar el cumplimiento de la legislación del mercado de valores, ¿ya? Que se esté cumpliendo lo que dice la ley del mercado de valores. Y la tercera, siempre que está relacionada a la promoción y al estudio del mercado de valores. Bien, no soy un experto en las principales actividades que realiza la Superintendencia del Mercado de Valores y el rol que desempeña. Por eso es que te he preparado este videito final con alguien que sí es un experto. Bienvenidos a Sumando Valores con la SMB. Hoy hablaremos sobre el rol de la Superintendencia del Mercado de Valores. La SMB es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene bajo su ámbito al mercado de valores, al mercado de productos y a los sistemas de fondos colectivos. La Superintendencia del Mercado de Valores tiene por finalidad velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y la transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos. La SMB dicta normas legales, supervisa su cumplimiento por quienes participan y promueve dichos mercados. ¿Por qué la SMB vela por la protección de los inversionistas? Porque los inversionistas adquieren acciones, papeles comerciales o bonos emitidos por las empresas que requieren financiamiento. Y estos asumen diferentes niveles de riesgo, rentabilidad y liquidez. Es un mercado de intermediación directa. ¿Cómo se expresa la protección al inversionista? La regulación pretende que el accionista pueda contar con información relevante de la sociedad emisora de valores, que le permite evaluar los riesgos y beneficios de su inversión en igual de condiciones y oportunidades. Busca preservar que dicha información sea suficiente, veraz y oportuna. La SMB, en el portal del mercado de valores, pone a disposición de manera inmediata la información que las sociedades emisoras listadas en bolsa deben cumplir con remitir periódicamente, como son los hechos de importancia, estados financieros, memorias anuales, el nivel de cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo, entre otras. Asimismo, la SMB divulga en el portal toda la información de los agentes que participan en las negociaciones, como son Bolsa de Valores de Lima, Cavalli, agentes de intermediación, sociedades administradoras de fondos, empresas clasificadoras de riesgo, etc. La SMB impulsa un marco regulatorio adecuado y flexible con la finalidad de promover el mercado de valores como alternativa de financiamiento, acompañado de una supervisión que permita un adecuado nivel de protección a los inversionistas. Y todo ello lo complementa con una labor de educación mediante seminarios, así como con el dictado del curso de especialización en mercado de valores. La SMB cuenta con la Defensoría del Inversionista y con el Centro de Orientación del Mercado de Valores. Visítenos en Avenida Santa Cruz 315 Miraflores y en nuestra página web www.smb.gov.pe. Los esperamos en una próxima edición de Sumando Valores con la SMB. Bien, lo sé, ha sido una sesión intensa, por eso no me queda nada más que decir que colorín colorado la sesión del día de hoy ha terminado.